Esta historia tiene lugar en un mundo que ha sido destruido por el apocalipsis y una invasión zombie. Nuestro personaje principal, Nathan, es traicionado por su mejor amigo James y su novia Rachel. Mientras tanto, un enorme monstruo zombie emergió de la grieta, gruñó amenazantemente, y junto con los demás, continuó destruyendo la ciudad. Por todas partes los muertos se aplastaban unos a otros, y perseguían a la gente que corría y pedía ayuda desesperadamente. En ese momento Nathan fue derribado por su ex mejor amigo. Entonces su exnovia agarró una lata de aceite y vertió su contenido sobre el héroe tendido, sonriendo con desprecio. Rachel dijo que definitivamente se volverían a ver en la próxima vida, y James agregó que tomaría todo del personaje principal. Entonces el sinvergüenza mencionó una cierta piedra misteriosa, en la que estaban tallados los 6 grandes mundos subterráneos. El héroe quería desesperadamente recuperar su cosa, pero ya no tenía fuerzas. Mientras tanto, el chico de pelo verde ya estaba liberando al oso demoníaco de la reliquia. James recordó que la hermana de Nathan fue arrastrada por zombies porque se negó a darle la piedra. Después de esto, el joven, con una sonrisa loca en su rostro, marcó al enemigo, notando que la sangre de su hermana aún podría ser útil. Al escuchar esto, el protagonista se puso furioso, y con todo su corazón quiso castigar al sinvergüenza por lo que había hecho. Al mismo tiempo, la gente se regocijó con la aparición del oso demoníaco, y decidió que el portador más fuerte de este poder podría ayudarlos. Mientras tanto, el niño y la niña ya habían saltado sobre la pata de la enorme bestia, y continuaban burlándose de Nathan, deseando que se quemara en el fuego. Entonces, un oso demoníaco gigante, controlado por humanos, se abalanzó sobre el monstruo para luchar contra él. La atención de todos los supervivientes se centró en los 2 gigantes que iniciaron una batalla mortal entre las ruinas de la ciudad. Sin embargo, nadie notó el brillante destello de llama que apareció justo encima del protagonista. El fuego abrasador envolvió instantáneamente a Nathan. Mientras aún estaba consciente, había una determinación en su mente de que si la próxima vida realmente existía, nunca la dejaría ir. En ese momento, el ojo derecho de Nathan de repente brilló con una luz dorada brillante. Entonces el héroe oyó una voz, como viniendo de dentro, que le sugería empezar todo de nuevo, y a partir de estas palabras, su corazón empezó a latir con renovado vigor. Al mismo tiempo, su ojo inusual comenzó a emitir corrientes de energía brillante, similares a lenguas de fuego. Al momento siguiente, Nathan se despertó horrorizado. Para su sorpresa, estaba completamente intacto. No había heridas ni rastros de fuego en él. Sin embargo, al joven le preocupaba especialmente la cuestión de la misteriosa voz que sonaba en su cabeza. Luego miró rápidamente la fecha en su teléfono. Marcaba el 1 de julio de 2028, lo que significaba que había retrocedido 3 años antes de que comenzara el apocalipsis. Para recuperarse un poco, Nathan fue al baño a lavarse. Aún le costaba creer que todo había comenzado de nuevo para él. Al mirarse al espejo, notó que su ojo derecho se había vuelto dorado. El héroe asumió que se trataba de una semilla de fuego que le quedó de su muerte en las llamas. Después de un tiempo, el joven se recompuso y salió, queriendo asegurarse de que realmente había regresado. No podía creer que en solo 3 días todo a su alrededor sería destruido, y la mayoría de estas personas morirían o se convertirían en zombies sin mente. Con la llegada del apocalipsis, muchos comenzarán a convertirse en monstruos, y aunque algunos ganarán fuerza, la ciudad aún se convertirá en un infierno. Además, recordó que su novia Rachel y su mejor amigo James no dudarían en traicionarlo y contribuir así a su muerte. Tan pronto como el héroe pensó en esto, Rachel lo llamó, lo sorprendió un poco, pero aún así respondió. La muchacha preguntó con disgusto por qué Nathan no había contestado el teléfono durante tanto tiempo, suponiendo que tenía intención de romper con ella. A Nathan no le gustaba que ella amenazara con romper cada vez. Antes él intentaba complacerla, pero ahora quería ponerle fin. Por lo tanto, el personaje principal declaró con calma que él mismo quería irse, ya que estaba cansado de todo y ya no tenía la intención de servir a nadie. Sin esperar la respuesta de Rachel, Nathan finalizó la llamada, sabiendo que necesitaba apresurarse y hacer las cosas mientras tenía la oportunidad. La propia Rachel estaba furiosa por la ruptura repentina y arrojó el teléfono sobre la cama. También estaba enojada porque su exnovio tuvo la audacia de simplemente colgar y poner su número en la lista negra, haciéndole imposible devolverle la llamada. James preguntó si Nathan había descubierto todo, pero a la niña le resultó difícil creerlo, ya que consideraba que el personaje principal era tonto. James señaló que era necesario tomar las antiguas reliquias familiares llenas de energía espiritual, porque algo serio estaba por venir. Entonces Rachel recordó que Nathan también tenía una baratija antigua,
que la reliquia estaba en posesión de la hermana del héroe, Shelly. Ella prometió que cuando Nathan se calmara y se acercara a ella pidiéndole disculpas, le pediría el artefacto y se lo llevaría a James. Mientras tanto, el propio protagonista ya sostenía en su mano una pequeña piedra antigua con jeroglíficos apenas visibles, debido a siglos de suciedad. Shelly se sorprendió muchísimo de que él pidiera tan repentinamente la reliquia e incluso viajó 30 kilómetros en taxi hasta su escuela para esto. La niña también notó que el ojo derecho de Nathan parecía inusual, pero de repente le preguntó a su hermana si confiaba en él. Shelly se sorprendió por este giro de los acontecimientos, pero aún así respondió que por supuesto, confiaba en su hermano mayor. La niña luego le recordó al protagonista que siempre se ayudaban mutuamente. Después de esto, se apresuró a abrazar a su hermano y continuó diciendo que confiaba en él incondicionalmente, porque sabía que todo lo que hacía era para su bien. Después de escuchar esto, Nathan le pidió a su hermana que fuera inmediatamente a la escuela, recogiera sus cosas, y luego regresara inmediatamente a casa con él. La niña aceptó inmediatamente sin hacer preguntas innecesarias, se dio la vuelta, se dirigió hacia la escuela, y dijo que se verían en 2 horas. El héroe se sorprendió al descubrir que Shelly no le había preguntado el motivo de su petición. En respuesta, la hermana simplemente señaló que creía en su hermano. Pronto la muchacha se fue, y Nathan, observándola, solo pensó que esta vez haría todo lo posible para asegurar que sobreviviera. El héroe apretaba fuertemente en su mano una antigua reliquia familiar. Inesperadamente, mientras examinaba la piedra, notó que había cambiado claramente desde su último encuentro, pero no podía entender la razón de estos cambios. Perdido en sus pensamientos, Nathan ni siquiera se dio cuenta de cómo una energía misteriosa comenzó a emanar por sí sola de su ojo dorado. Al momento siguiente, una corriente de poder se precipitó directamente hacia la reliquia, lo que sorprendió enormemente al héroe. La piedra comenzó a absorber con avidez esta energía. Además, la inscripción, antes apenas perceptible, ahora brillaba con jeroglíficos brillantes, como si ardiera desde dentro. Cuando la reliquia absorbió suficiente energía, su aura comenzó a expandirse rápidamente, como si intentara absorber a Nathan. Pronto el héroe se encontró en otro mundo, en cuyo centro se alzaba un edificio de varios pisos de estilo tradicional, del que se extendían enormes cadenas. Una fuerza sin precedentes descendió lentamente del cielo, y gracias a ella, el héroe pudo discernir que monstruos y demonios sedientos de sangre estaban presos en cada piso. Todos estaban claramente descontentos con la apariencia del hombre, y trataron de liberarse para atacarlo. Lo que vieron asustó seriamente a Nathan. De repente, un rayo brillante brilló en el cielo y comenzó a caer directamente sobre el edificio. El estruendo de los truenos y las explosiones resonó por todo el espacio. Y pronto se hizo evidente que las descargas afectaban solo a monstruos y demonios. Nathan, que ya había caído al suelo, no podía apartar la vista de lo que estaba sucediendo. Para su asombro, el héroe se dio cuenta de que el rayo servía como fuerza restrictiva, impidiendo que los prisioneros de la torre escaparan y causaran daño al mundo humano. Una misteriosa voz femenina, que ya había oído una vez, lo distrajo de estos pensamientos. Al darse la vuelta, el personaje principal vio a una chica inusual acercándose silenciosamente a él. Inmediatamente preguntó quién era. La extraña con orejas y cola de zorro se presentó como Serenity, y lo saludó con una sonrisa como el guardián de la prisión del inframundo. Luego contó que hace decenas de miles de años, el Emperador Eterno reunió a 12 inmortales. Sus fuerzas estaban unidas en una torre que reprimía el poder de los demonios, los 6 grandes infiernos. Con el tiempo, inmortales, bestias feroces y dioses caídos comenzaron a ser encarcelados en esta prisión para proteger el mundo humano. Aquí los prisioneros fueron sometidos a tormentos abrasadores causados por rayos celestiales día y noche durante muchos años. Serenity explicó que la ficha de perdón, ahora en la mano de Nathan, era la única llave que podía abrir las puertas. Después de esto, la demonio preguntó si el héroe quería entrar y ver cómo estaban sus prisioneros, prometiéndole contarle todo con más detalle a lo largo del camino. Nathan, mirando la antigua reliquia familiar, sintió que no tenía derecho a negarse. Luego, el héroe, junto con su nuevo conocido, entró en la torre, cuya entrada parecía un verdadero portal a otra dimensión. El joven atravesó la barrera mágica sin dificultad, pero de repente se detuvo cuando vio lo que estaba sucediendo dentro. De repente, varios coágulos brillantes se precipitaron hacia ellos, pareciendo muy peligrosos, advirtió Serenity al nuevo supervisor. Sin embargo, Nathan parecía entender perfectamente lo que tenía que hacer. Concentrándose, el héroe liberó un chorro de energía ardiente de su ojo. Una vez pasado el peligro, Serenity notó con admiración que su fuerza era impresionante.
También explicó que la llama en su ojo era en realidad una semilla de fuego que le permitió reiniciar su vida. Serenity no podía simplemente verlo morir a manos de los sinvergüenzas. En el momento de la muerte, la desesperación y la ira de Nathan despertaron su habilidad de fuego. Ahora Nathan comprendió cómo pudo renacer. Además, se alegró de haber logrado despertar este poder antes de que comenzara el apocalipsis. El héroe esperaba que a partir de ahora todo pudiera resultar diferente. No queriendo perder el tiempo, el protagonista le pidió a la demonio que lo llevara más lejos. Serenity aceptó de inmediato cumplir la orden del supervisor. A lo largo del camino, continuó explicando que los 6 grandes infiernos estaban divididos en 5 niveles y las puertas mostraban los límites de las posibilidades. Aunque solo una puerta era accesible para Nathan, al mirar detrás de ella, el joven se sorprendió de lo que vio. Inmediatamente se dio cuenta de que el enorme demonio frente a él era la misma bestia que James había montado en su vida pasada. Al monstruo encarcelado claramente no le gustaba que lo miraran como si estuviera en un zoológico, por eso gruñó fuerte. El personaje principal se quedó paralizado por un momento por el miedo, incapaz de moverse. Sin embargo, el oso demoníaco pronto se ablandó notablemente al darse cuenta de que ante él se encontraba un nuevo guardián, a quien los prisioneros habían estado esperando durante 1000 años. Nathan no esperaba tal reacción y quedó atónito, y Serenity estaba indignada de que el desvergonzado oso fuera tan adulador con su dueño. Sin embargo, ambos demonios, como si compitieran, intentaron mostrar lo felices que estaban con la aparición del personaje principal. De repente, una voz siniestra vino de la oscuridad, diciendo que los reyes demonios milenarios, después de estar sentados en prisión, se habían convertido en perros. Agregó que no había nada especial en el guardián, y que si quería lograr la obediencia, debía hacer que un rayo celestial lo golpeara durante otros 1000 años. Cuando Nathan se acercó a la siguiente celda, pensó que esta prisión realmente estaba llena de criaturas legendarias. Miró atentamente al tercer prisionero, que no quería entablar conversación, y sintió que su apariencia le resultaba familiar. Pronto el demonio finalmente se giró para mirarlo, y el héroe se dio cuenta de quién estaba frente a él. Supuso que se trataba del legendario Lei Chenzi, y este encuentro le dejó una fuerte impresión. Serenity se sorprendió de que el guardián pudiera reconocer al demonio a primera vista, y decidió que no se podía esperar menos de una persona así. La niña continuó explicando que en este mundo, los monstruos se dividen en muchos rangos, y ahora ella y el personaje principal estaban en el más bajo. Ahora lo único que preocupaba al joven era que esta prisión resultó ser aún más peligrosa de lo que esperaba. Incluso los seres de nivel general parecían extremadamente poderosos, y le resultaba difícil imaginar quién residía en la cima. Sin embargo, el héroe rápidamente dejó de lado su miedo. No le importaba quiénes eran estos monstruos, porque un día se convertirían en parte de su poder. Para abrir nuevas puertas y elevarse más alto, necesita absorber más almas. Pronto el héroe regresó al mundo familiar, pero continuó pensando que en 3 días, cuando los dioses desciendan a la tierra, comenzaría su cacería. Después de un tiempo, Nathan llegó a Antique Street, pensando que en una vida pasada, aquí fue donde alguien encontró el hilo de la inmortalidad. El héroe examinó cuidadosamente las mercancías de los vendedores, pensando que, si su memoria no le fallaba, el tesoro debía estar en algún lugar cercano. Afortunadamente, la energía que emanaba de las antigüedades no podía ocultarse a su mirada, fortalecida por la semilla ardiente del mundo inferior. Al mismo tiempo, el jefe de la familia Song, Axel, el padre de James, caminaba por la calle, acompañado por el anciano Huang, un tasador de antigüedades. Entre la gente, Nathan atrajo inmediatamente la atención de Axel, quien sintió curiosidad por saber qué hacía el joven en ese lugar. El hombre le dijo a su hijo que debía hacerse amigo de personas útiles. James respondió que se comunicaba con Nathan porque era fácil de manipular. Mientras Juan comentaba que su habilidad era comprender las antigüedades, Axel recordó el sueño que tuvo después de la ceremonia de adoración. En un sueño, le dijeron que fuera en busca de ciertos artículos, especialmente para su hijo. Axel invitó al elder Juan por una razón. Pronto, el anciano notó algo curioso en uno de los comerciantes. Una jarra discreta atrajo su atención. Sin embargo, no tuvo suerte. Alguien ya había cogido la jarra y le había preguntado el precio al vendedor, con la intención de comprarla. El comerciante estaba encantado, decidiendo que otro cliente crédulo había caído en su trampa, y mentalmente anticipó una buena ganancia por el engaño. El comerciante respondió que frente a ellos había un frasco de calabaza de la dinastía Ming y que valía no menos de 10,000. El protagonista se sorprendió por un precio tan alto, y decidió que era demasiado caro para tal baratija, y comenzó a examinar cuidadosamente la jarra. Inesperadamente,
El joven anunció que había una grieta en el recipiente, que el vendedor había atado con hilo rojo en un intento de ocultar el defecto. Por lo tanto, en opinión del héroe, el frasco era falso y no valía más que 100. Estas palabras enfurecieron al comerciante. Le arrebató la mercancía de las manos y le exigió que no perdiera el tiempo. En ese momento, el elder Juan pidió permiso para mirar la jarra, y Axel y el tasador comenzaron a examinarla cuidadosamente. En realidad, Nathan montó esta escena solo por el hilo rojo con el que el comerciante sin escrúpulos cubrió la grieta. Nadie podría haber imaginado que un hilo de apariencia común y corriente fuera un tesoro mágico, un hilo que conectaba a los inmortales. El protagonista lo guardó silenciosamente en su bolsillo y decidió que ahora podía disfrutar del espectáculo. En su vida pasada, Shelley fue capturada por la familia Song, y no solo robaron la reliquia, sino que también usaron la sangre de la niña en un ritual de sacrificio. Mientras el anciano Juan continuaba su inspección, notó que la jarra emitía una leve aura espiritual, lo que indicaba que se trataba de una auténtica antigüedad. Axel estaba a punto de comprar el artefacto cuando escuchó la voz de Nathan, preguntando si él también había venido a admirar la antigüedad. El hombre se sorprendió de que el personaje principal estuviera interesado en las antigüedades, y entonces recordó las palabras de su hijo acerca de que el niño tenía algún tipo de reliquia familiar. De repente, Nathan declaró en voz alta a toda la calle que la familia Song era muy rica, y por eso era extraño que su jefe estuviera regateando por una petaca. Los transeúntes oyeron estas palabras, y pronto alguien reconoció al famoso tasador, y la gente creyó que el barco era realmente antiguo y caro. Muy rápidamente se reunió una multitud de personas queriendo comprar el frasco a un precio mucho más alto que el cotizado originalmente. Sin embargo, el vendedor no estaba contento con la emoción y propuso una subasta, declarando que el artículo iría al mejor postor. Inmediatamente todos empezaron a hacer apuestas y al final Axel consiguió la jarra que quería, pero tuvo que aumentar el precio en otros 70.000. No estaba del todo contento con la compra. El hombre entendió que la embarcación originalmente había costado solo 10.000, pero debido a Nathan, el precio se había disparado. Pronto el héroe se volvió hacia Axel y le preguntó si realmente estaba interesado en la reliquia de su familia. El hombre lo confirmó y pidió ver el artículo. Entonces Nathan, sin dudarlo, sacó la piedra antigua de su bolsillo y se la mostró al anciano Juan. El anciano tasador quedó estupefacto y de inmediato pensó que tenía delante un auténtico tesoro. Pidió permiso para examinar la piedra más de cerca. Sin embargo, el joven se apresuró a guardar la reliquia en su bolsillo, explicando que no podía permitir que nadie mirara el tesoro familiar. Axel, aún más interesado, comenzó a pedir más tiempo para examinarlo, insistiendo en que su hijo James era amigo del héroe. En respuesta, Nathan comentó fríamente que no conocía a ningún James. El hombre se apresuró a detenerlo, y le preguntó qué quería obtener a cambio. Sin pensarlo dos veces, el protagonista respondió que necesitaba dinero. Fijó el precio: 1 minuto de inspección, 10.000, 5 minutos, 50.000. Axel estaba furioso por la insolencia y el precio inflado, pero aún así aceptó pagar. Habiendo escuchado su consentimiento, Nathan entregó inmediatamente la piedra al anciano Juan, mientras que el propio Axel, con disgusto, transfirió el dinero a la cuenta indicada. Mientras el anciano tasador examinaba la valiosa reliquia, el héroe revisó su aplicación bancaria y se alegró de ver la cantidad recibida. Tenía un poco más de 50.000 en su cuenta, por lo que el joven decidió abastecerse primero de comida y agua. La prisión de los 6 mundos subterráneos tenía suficientes celdas vacías para almacenar suministros, y todo lo que allí se colocaba permanecía sin cambios. Utilizando la aplicación online, Nathan pidió rápidamente todo lo que necesitaba e incluso compró los productos necesarios, así como diversos animales y ganado. Dada la magnitud de las compras, no fue una sorpresa que el dinero se acabara pronto, lo que lo dejó un poco molesto. Luego de esto, el protagonista le informó a Axel que los minutos pagados habían expirado, y ofreció extender el tiempo de inspección. En respuesta, el hombre le preguntó si quería vender la reliquia, pero el héroe afirmó que quería recibir al menos 10 millones por ella. Al escuchar esto, Axel y el anciano Juan se sorprendieron y ni siquiera intentaron ocultar su sorpresa. Al notar su reacción, Nathan agarró la piedra y señaló que la reliquia había estado en su familia durante miles de años, por lo que no era un precio tan alto. Después de esto, el personaje principal se fue, ya que tenía otras cosas que hacer. El anciano Juan admitió que la reliquia era realmente antigua, pero la valoró en un máximo de 500.000 y sugirió negociar. Axel, sin embargo, perdió su entusiasmo anterior por la compra, agradeció al anciano por su ayuda y dijo que podía irse.
Después de esto, el hombre llamó a su hijo y le dijo que reuniera a los miembros del clan, y luego encontrara inmediatamente a Nathan junto con su hermana y la reliquia. Axel estaba furioso, y por eso estaba dispuesto a tomar medidas drásticas. Además, sus antepasados le dijeron que buscara sangre para el sacrificio. Nathan parecía sentir una amenaza inminente, pero estaba contento. Todo estaba saliendo exactamente como el joven había planeado. Pronto el héroe se encontró con Shelly, tal como habían acordado. Shelly, después de haber empacado sus cosas, estaba lista para ir a donde dijo su hermano. Nathan tomó las cosas de su hermana menor y le explicó que primero irían a casa, y la niña estaba feliz con esta decisión. De repente, la maestra de la clase de Shelly, cuyo nombre era Beatrice, corrió hacia ellos con voz preocupada y les pidió que pararan. La maestra comenzó a preguntar por qué su alumna se iba de repente, ya que mañana tenía un examen del que dependía su futuro. En respuesta, Nathan explicó que él fue quien le pidió a Shelly que hiciera esto, y luego agregó que su hermana tendría que abandonar la escuela. Beatriz estaba indignada. Escuchó que sus padres habían muerto, y que su hermano la estaba cuidando, pero no esperaba que Nathan fuera irresponsable. La mujer afirmó entonces que no permitiría que sacaran a Shelly de la escuela, porque tenía un futuro maravilloso por delante que no podía ser destruido. El niño intentó explicarle que su hermana faltaría a clases temporalmente, pero Beatriz no lo escuchó y dijo que no podía abandonar la escuela. Nathan quedó atónito ante estas palabras y no supo qué responder. La maestra notó su reacción y se dio cuenta que había ido demasiado lejos con sus emociones. Ella se sintió incómoda, pero continuó insistiendo en que los estudiantes no debían irse así como así. Sin embargo, el protagonista la interrumpió y le dijo que la consideraba una buena maestra, por lo que como muestra de agradecimiento decidió darle un consejo. Le aconsejó a Beatriz que regresara a casa y recogiera tanta comida, agua, medicinas y armas como fuera posible, para sobrevivir a los acontecimientos que se avecinaban. La mujer estaba muy sorprendida, pero pensó que dado que el héroe hablaba con tanta seguridad, significaba que probablemente sabía que se acercaba el fin del mundo. Después de eso, nuestros héroes se fueron, dejando a la maestra de clase sola. Beatriz los observó y esperó que todo estuviera bien con Nathan. Pronto Nathan y su hermana ya estaban en casa y empacando sus cosas. La niña asumió que algo serio pronto sucedería. La protagonista no mintió y confirmó su suposición, prometiendo que podría proteger a su hermana menor. Luego Nathan le entregó la reliquia a la niña y le dijo que necesitaba salir por un rato. También le pidió que no le abriera la puerta a nadie. Shelly obedeció a su hermano, pero le pidió que regresara rápidamente, agregando que ya había preparado comida para ellos. Después de salir del apartamento, el joven pensó que mientras la reliquia estuviera con su hermana, siempre podría sentir su ubicación. Para su sorpresa, Rachel ya lo estaba esperando en la salida. En ese momento, la chica estaba hablando por teléfono y pidiéndole a James que fuera a la casa de Nathan. James estaba muy satisfecho con la información que recibió, y le pidió que de alguna manera detuviera al protagonista hasta su llegada. Al encontrarse con el chico en la entrada, Rachel le preguntó si la extrañaba y luego agregó que James se uniría a ellos pronto. Sin embargo, Nathan no respondió y se limitó a hacer a un lado a la niña para que no interfiriera en su paso. Rachel se sorprendió por este comportamiento, exigió saber qué significaba todo eso y le preguntó si realmente había decidido romper con ella. Además, la niña le pidió que no actuara como un niño y que no sintiera celos sin motivo. A pesar de sus palabras, Nathan la rechazó nuevamente y afirmó que la sola idea de que estuvieran en una relación le repugnaba. Entonces él le exigió fríamente que se alejara de él, y Raquel se enfureció y lo llamó desagradecido. Entonces el héroe comentó burlonamente que la muchacha había dejado caer su dignidad al suelo y que debía recogerla rápidamente antes de que alguien la pisara. Sin embargo, Raquel no estaba dispuesta a terminar la conversación, y en voz alta le preguntó a dónde iba, ordenándole que regresara y hablara con ella. El protagonista respondió brevemente que tenía prisa porque estaba planeando vender su casa ahora mismo y mostró documentos para demostrarlo. Rachel estaba muy sorprendida, porque esa era la única casa que tenía el chico, y se suponía que se convertiría en el hogar de los recién casados. Raquel no entendía lo que estaba pasando. El joven de repente se había vuelto frío y ahora también estaba vendiendo la propiedad que había heredado de sus padres. Sin embargo, la oferta le interesó, y la muchacha preguntó cuánto estaba dispuesto a vender la casa. Sin dudarlo, el protagonista declaró que se lo vendería a su examante por 1 millón sin regatear. Rachel se sorprendió por el bajo precio, y sugirió que el tipo podría haberse metido en problemas, y ahora necesitaba dinero. Nathan entonces le preguntó directamente si iba a comprar la casa,
ya que estaba en camino a ver a un agente inmobiliario. Raquel, por supuesto, quería comprarlo, pero admitió que no tenía todo el importe consigo. Podía dar una parte ahora y el resto más tarde. Entonces pensó en el hecho de que de todos modos el héroe moriría pronto, lo que significaba que incluso si le daba 1 millón, ese dinero muy pronto regresaría a ella. Por lo tanto, la chica, sin dudarlo, aceptó las condiciones de Nathan. Rachel sugirió que acudieran inmediatamente a la agencia inmobiliaria. Allí, Rachel llamó a su madre y le pidió que le prestara dinero y que no se preocupara, explicándole que solo estaba comprando una casa a buen precio. La madre de la niña estaba extremadamente infeliz. Su hija estaba saliendo con un chico pobre, y ahora gastaba todos sus ahorros para comprar su casa. Sin embargo, Rachel pidió que la cantidad requerida fuera transferida a la cuenta indicada lo más rápido posible, y aseguró que esta relación terminaría muy pronto. Después de un tiempo, Nathan preguntó si todo estaba listo. Rachel respondió con una sonrisa de satisfacción que ya había enviado el dinero. Al mismo tiempo, la niña pensó que, de todos modos, el personaje principal no tendría tiempo para gastar esos fondos, ya que le quedaba muy poco tiempo de vida. El héroe estaba muy contento, porque comprendió perfectamente que cuando llegara el apocalipsis, las casas dejarían de valer nada. Sin embargo, sin ese millón, Rachel seguramente perderá todas las posibilidades de sobrevivir. Según lo acordado, inmediatamente después de recibir el dinero, firmó los papeles necesarios. Luego Rachel invitó al héroe a celebrar este evento. Mientras tanto, un grupo de chicos armados con bates de béisbol se dirigían hacia la casa de Nathan. James y sus secuaces pretendían entrar en la casa del héroe en su ausencia y hablar con su hermana. Mientras tanto, una desprevenida Shelley, tal como había prometido, estaba preparando diligentemente la cena para ella y su hermano mayor. La niña estaba tan absorta en el proceso, que no se dio cuenta de cómo la reliquia en su cuello comenzó a brillar intensamente, como si advirtiera de un peligro inminente. Después de un tiempo, un grupo de intrusos liderado por James ya estaba en la puerta correcta, y se preparaba para entrar al apartamento. Primero, el tipo tocó fuerte la puerta, y se volvió hacia Shelley, pidiéndole que lo dejara entrar y añadiendo que era un buen amigo de Nathan. Al escuchar esto, la niña se dirigió inmediatamente a la puerta, y se sorprendió por la visita inesperada de James. Mirando por la mirilla, la hermana del protagonista le preguntó por qué había venido si su hermano estaba ausente. En respuesta, James sonrió levemente y afirmó que estaba muy consciente de ello. Luego agregó que Nathan había ido a comprar ingredientes, y le pidió que llegara temprano para que la niña pudiera abrir la puerta rápidamente. Shelley, sin darse cuenta del peligro inminente, ya había tomado el picaporte para dejar entrar al invitado. Sin embargo, en el último momento recordó las palabras de su hermano, quien recientemente le había ordenado estrictamente no abrir la puerta a nadie. La muchacha entonces se disculpó con el invitado no invitado, y sin explicar los motivos, sugirió que James esperara a que su hermano regresara. Al oír esto, el chico se enojó instantáneamente. Comenzó a golpear furiosamente la puerta, y a quejarse de que no confiaban en él, exigiendo una explicación. Shelley se sorprendió por una reacción tan inadecuada, pero nuevamente se limitó a disculparse sin revelar los motivos de su negativa. Mientras tanto, uno de los sinvergüenzas se dio cuenta de que nadie abriría la puerta voluntariamente, y sacó un juego de herramientas. El joven comenzó a seleccionar una llave maestra adecuada, asegurándole a James que esas puertas podían abrirse sin mucha dificultad. Anticipando que la puerta se abriría pronto, James se volvió hacia la niña nuevamente, y le preguntó si tenía consigo la antigua reliquia familiar. La ingenua Shelley confirmó honestamente que Nathan se lo había dado recientemente para que lo guardara. Al momento siguiente, la cerradura hizo clic, y con una sonrisa de satisfacción, James abrió la puerta, declarando que ahora no tenía nada de qué preocuparse. Inmediatamente después, varios delincuentes armados con claras malas intenciones irrumpieron en el apartamento, lo que asustó mucho a la muchacha. Uno de los chicos agarró rápidamente a Shelley, y James dijo que las cosas podrían haber resultado diferentes si ella hubiera abierto la puerta voluntariamente antes. El villano entonces le quitó la reliquia y se burló de Nathan, diciendo que pronto estaría de rodillas pidiendo perdón. Shelley, que logró escapar por un corto tiempo, preguntó por qué James hizo todo esto, ya que él y el personaje principal eran mejores amigos. En respuesta, el chico dijo que era amigo de Nathan, solo porque lo consideraba un idiota que podía convertirse en chivo expiatorio si fuera necesario. Al oír esto, la muchacha se sorprendió, pues antes no había sospechado que James fuera una persona tan vil. El chico presumido también agregó que fue gracias al personaje principal que conoció a Rachel, de quien realmente le agradó. Shelley no quiso escuchar más, y exigió que la soltaran.
Pero al momento siguiente James la golpeó en la cara con todas sus fuerzas. Luego le ordenó que se callara, amenazándola con golpearla nuevamente, mientras sus amigos observaban el procedimiento con evidente satisfacción. Después de esto, los villanos tuvieron pensamientos sucios sobre la niña, y extendieron sus viles manos hacia ella. Y de repente, en ese mismo momento, una luz brillante brilló, y una voz femenina se dirigió a los chicos, y les preguntó si alguna vez habían oído hablar de un lago de vino. Un momento después, todos los hombres se encontraron de repente sumergidos hasta la cintura en agua tibia, rodeados de hermosas chicas. Todos los chicos estaban sumamente sorprendidos por lo que estaba sucediendo. Los desconocidos atendieron felizmente a los invitados, y varios de ellos ya estaban cortando un jugoso trozo de carne. James fue el primero en tener el honor de probar carne de manos de la bella, quien lo llamó rey. La muchacha entonces le preguntó al rey si le gustaba la carne que le ofrecía, y Jaime, encantado, pidió más. El misterioso extraño estaba encantado y tomó sus palabras como el mayor elogio. Sin embargo, de repente un aura siniestra apareció a su alrededor, y sus ojos brillaron de un rojo intenso. Ella informó que acababa de comer su propia carne. En ese mismo momento, los villanos finalmente se dieron cuenta de que algo terrible estaba sucediendo a su alrededor. Estaban horrorizados por la sangre que llenaba el agua. Pero aún más aterrador fue darse cuenta de que a algunos de ellos les habían arrancado el corazón en vida. Mirando hacia atrás, en lugar de hermosas chicas, vieron esqueletos sin vida colgando de los árboles. Pronto se hizo evidente que todo esto era obra de Serenity, quien, con una sonrisa aterradora, sugirió que los villanos probaran otras partes del cuerpo de los demás. Los bandidos que irrumpieron en el apartamento del protagonista estaban afectados por una ilusión creada por Serenity, y ahora estaban muriendo de horror después de lo que habían vivido. Shelley, que estaba observando desde el margen, también estaba asustada, ya que no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Los villanos pensaron que vieron un fantasma, pero James insistió en que todos ellos habían matado gente antes, y por lo tanto, no deberían temer a semejante criatura. Entonces el tipo sacó de su bolsillo esa misma reliquia familiar de Nathan, y decidió que allí era donde se escondía el monstruo. James, incapaz de contener sus emociones, comenzó a maldecir en voz alta la piedra, amenazando con romperla, y asegurando que entonces, el monstruo que estaba dentro, definitivamente moriría. De repente, la reliquia pareció reaccionar a las amenazas. Brilló con una luz intensa y liberó una energía siniestra, que asustó al hombre nuevamente. Al momento siguiente, la mano con garras de un demonio salió de la piedra y atacó al hombre. El rostro de James quedó con varios rasguños profundos que le causaron un dolor insoportable. El niño dejó caer la reliquia sorprendido. La piedra rebotó en el suelo con un fuerte golpe varias veces, y rodó hacia la puerta principal. Fue en ese momento cuando el dueño del apartamento regresó a casa, y Nathan recogió inmediatamente el valioso artefacto, que cumplió brillantemente su misión. Los muchachos, al ver al joven, quedaron impactados por su repentina aparición, y por el hecho de que tomara la piedra en sus manos sin miedo. Además, Rachel también llegó aquí, y al ver el estado de James, la niña se asustó mucho por él. Alarmada, Rachel corrió hacia su amante y comenzó a preguntarle si estaba bien. James no dedicó mucho tiempo a explicar la situación, y ordenó a sus cómplices que le quitaran la reliquia al personaje principal. Al momento siguiente, un grupo de chicos corrió hacia Nathan, quien permaneció tranquilo en su lugar y no les tenía ningún miedo. En ese momento, una preocupada Serenity advirtió al héroe que el poder espiritual de la reliquia se había agotado, ya que Lei había escapado. Sin embargo, Nathan declaró que ahora era su turno de proteger a su hermana y la reliquia familiar, ya que quería poner a prueba sus propias habilidades. Una corriente de llamas abrasadoras brotó del ojo dorado del protagonista y se precipitó hacia los villanos. Los villanos fueron instantáneamente envueltos en llamas, experimentaron un dolor insoportable y, no importa cuánto lo intentaron, no pudieron extinguir las llamas. Algunos incluso corrieron a la ducha y se quedaron bajo el chorro de agua fría, pero esto no ayudó en absoluto. El fuego continuó devorando sus ropas. Pronto todos los que fueron tocados por las llamas, y James, que estaba observando lo que estaba sucediendo, quedaron abrumados por el horror y no entendieron cómo esto era posible. Entonces el chico emocionado, temblando de miedo, se volvió hacia el personaje principal y le preguntó si realmente sabía cómo usar la magia. Rachel también estaba asustada y exigió que Nathan se mantuviera alejado de ellos, recordándole que eran sus buenos amigos. El protagonista se sintió divertido con estas palabras, porque recientemente James había irrumpido en su casa. Había tomado a su hermana como rehén y pretendía robar la reliquia.
James fingió no entender lo que Nathan estaba diciendo, y trató de explicarle que todo lo que había sucedido era solo un malentendido. Luego, escondiendo el cuchillo tras su espalda, le pidió a Rachel que hablara con él, ya que era su novia, y pronto se casaría con él. Raquel se volvió hacia Nathan y le recordó que realmente iba a casarse con ella. Además, la muchacha afirmó que ni siquiera necesitaba un rescate. Luego, con voz suave, le pidió que le dijera de dónde había sacado ese poder mágico, prometiéndole amarlo para siempre. Sin embargo, en ese mismo momento, James sacó un cuchillo oculto y corrió hacia Nathan con un grito, con la intención de matarlo en ese mismo momento. Sin embargo, el protagonista no sucumbió a las dulces palabras de la chica mentirosa, por lo que pudo reaccionar a tiempo y usar nuevamente su poder. Nathan observó con calma lo que estaba sucediendo, y se preguntó por qué tenía la capacidad de controlar el fuego. El joven llegó a la conclusión de que había demasiadas criaturas sucias en este mundo, y por eso tenía la intención de quemarlas todas hasta los cimientos. Mientras tanto, una gran cantidad de personas se habían reunido en el templo de la familia Song para realizar el servicio obligatorio y honrar a sus antepasados. Axel se paró frente al altar y se dirigió respetuosamente a los espíritus de sus antepasados, pidiéndoles que bendijeran al clan Song. Entonces el hombre dijo que el viento y la lluvia iban aumentando gradualmente en fuerza, paso a paso ganando fuerza. Inmediatamente después de estas palabras, la placa de piedra sobre el altar comenzó a irradiar energía, y de este flujo emergió un espíritu. Le dijo al hombre que para poder descender a la tierra, necesitaba un artefacto de energía espiritual y la sangre de una joven como sacrificio. Axel aseguró al espíritu de sus antepasados que cumpliría la orden, y que su hijo pronto prepararía el regalo requerido. Entonces, el espíritu añadió con voz ominosa que el fin del mundo llegaría dentro de 3 días, por lo que debíamos apresurarnos. Estas palabras impactaron a Axel, y quiso saber los detalles, pero el espíritu ya había desaparecido. Solo entonces el jefe del clan se dio cuenta de la gravedad de lo que había oído, lo que le causó una gran ansiedad. Sin perder un momento, Axel se dirigió a sus subordinados y ordenó que se compraran inmediatamente víveres, pues se acercaba el día del juicio. Además, ordenó contactar a Santiago y decirle que trajera urgentemente personas para sacrificarlas a los antepasados. En ese momento, las puertas que conducían al recinto del templo se abrieron con un rugido, asustando enormemente a los presentes. Nathan entró con paso seguro. El héroe arrojó el cuerpo de James al suelo y declaró que el jefe del clan Song no debería preocuparse tanto, ya que él mismo vino aquí. Axel estaba furioso porque el joven se atrevió a irrumpir en el templo ancestral de su familia, como si fuera una especie de lugar público. En un ataque de ira, ordenó a sus subordinados que mataran inmediatamente al protagonista. Todos inmediatamente se apresuraron a cumplir la orden. Varios hombres con las manos desnudas corrieron hacia Nathan, con la intención de darle una lección por su insolencia. Sin embargo, el personaje principal permaneció absolutamente tranquilo. Al momento siguiente el chico de repente abrió los ojos y liberó la energía acumulada. Sentía como si el tiempo se hubiera ralentizado, y podía ver claramente núcleos de calor en las cabezas y los pechos de las personas que se acercaban rápidamente a él. Al segundo siguiente, el protagonista se precipitó hacia adelante, esquivando golpes a la velocidad del rayo, quemando a sus oponentes con llamas abrasadoras. Tan solo unos segundos después, el joven caminó tranquilamente hacia Axel, quien quedó atónito por lo que vio. Con una sonrisa en su rostro, Nathan saludó al jefe del clan Song, mientras detrás de él, sus enemigos ardían vivos y se retorcían de dolor. Axel estaba furioso porque el tipo haría algo así en el templo ancestral, pero resultó que tenía un plan de respaldo. Al momento siguiente, el hombre sacó una pistola oculta de su cinturón y apuntó al protagonista, con la intención de matarlo en el acto. Sin embargo, Nathan no tenía nada que temer. Podía sentir claramente el núcleo de calor dentro del arma, y sabía que era capaz de incapacitar al enemigo. Para ello, el héroe solo necesitaba chasquear los dedos y utilizar su poder. Y entonces la pistola que Axel tenía en la mano explotó por una pequeña explosión y la metralla hirió al hombre. Nathan, viendo la sangre brotar de las heridas en las manos del líder del clan, comentó que no debería haber estado jugando con armas de fuego. Entonces pensó que aunque sus habilidades todavía estaban en la primera etapa, ya era capaz de controlar 10 galones de fuego a la vez. Mientras tanto, el herido Axel se arrastró rápidamente hasta el altar y se dirigió al espíritu de sus antepasados, llamando al protagonista un demonio en el camino. El hombre le dijo al espíritu que la familia Song estaba al borde de la destrucción, y le pidió que mostrara santidad, ya que el linaje de su clan no debía ser interrumpido. Al oír esto,
El espíritu se enojó y declaró en voz alta que él, la antigua constelación de fuego llamada Inco, tenía la intención de cortar la fuente del mal. Después de esto, el espíritu dirigió varias corrientes de fuego directamente al personaje principal, quien claramente no esperaba esto. En ese momento, Axel notó que sus manos ya no le dolían, lo que lo sorprendió mucho. Además, todos sus subordinados también se sintieron bien. El jefe del clan Song se dio cuenta de que la ventaja ahora estaba de su lado, y declaró que el Dios justo estaba destruyendo el mal, lo que significaba que el final de Nathan estaba cerca. Al momento siguiente, el protagonista vio frente a él el espíritu de la familia Song, que había tomado forma física y se había vuelto verdaderamente enorme. Inicialmente, el joven solo quería robar algunos objetos antiguos y ganar dinero, pero no esperaba encontrarse con semejante oponente. Ino no tenía intención de entablar una conversación con el héroe, y con la intención de librar a la familia Song de la amenaza lo más rápido posible, intentó aplastarlo con su pie. Afortunadamente, Nathan logró saltar hacia un lado y evitar el golpe aplastante. Sin embargo, Ino no se detuvo, y de inmediato atacó al joven con su mano, sin darle tiempo a reaccionar. Al instante siguiente, un rugido ensordecedor resonó por toda la zona. Axel estaba encantado y estaba seguro de que ahora el protagonista moriría sin remedio. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció rápidamente cuando vio la secuela. Resultó que Nathan estaba completamente ileso, y ahora miraba a su oponente con una sonrisa satisfecha, con un oso demonio parado a su lado. Nathan, que se alzaba sobre el lomo de la feroz bestia, se volvió hacia Axel y le preguntó a quién había logrado enterrar ya. No mucho antes, Serenity informó que el Señor de la Estrella de Fuego había estado acumulando poder durante más de 1000 años y estaba a un paso de descender a la Tierra. La niña estaba segura de que si el personaje principal lograba capturar y absorber este espíritu, fortalecería significativamente sus habilidades de fuego. El gran símbolo del crimen actualmente carece de fuerza mental, pero si el joven se arriesga, tendrá la oportunidad de ganar. Serenity agregó que podía extraer algo del poder de su propia alma e infundirlo en la ficha, y luego llamar a uno de los prisioneros para pedir ayuda. Nathan estuvo de acuerdo en que teóricamente era capaz de hacer esto, pero si no lograba restaurar su alma a tiempo, el demonio podría escapar de la prisión. El joven ya tenía su propio plan, por lo que afirmó con seguridad que cualquiera podía correr el riesgo, pero definitivamente él no. Al momento siguiente, el héroe concentró energía en su ojo dorado y dirigió un rayo brillante directamente a la reliquia. El protagonista se dirigió a los prisioneros y les dijo que había colocado fuego del infierno en la ficha, y que si moría, este fuego destruiría la reliquia. Agregó que sin la ficha nadie en el mundo podría abrir esta prisión, y entonces los presos nunca volverían a ver la luz del día. Nathan exigió que le ayudaran a regresar con vida. Inmediatamente después de lo cual, el héroe separó partes de su alma y las envió a la reliquia. En el mundo de los 6 grandes infiernos, un brillante rayo de luz apareció de repente en el cielo, iluminando una prisión de varios pisos. Los prisioneros, al ver esto desde las ventanas, se dieron cuenta de que el camino hacia la libertad estaba ante ellos, y comenzaron a exigir en voz alta que el director los liberara. La silueta de Nathan apareció en el cielo, convocando al espíritu del oso demonio negro, el guardián del monte Luogia en el Mar del Sur, para luchar junto a él. La jaula que contenía al oso comenzó a elevarse lentamente, lo que le permitió ser liberado por primera vez en 1000 años. Serenity le advirtió que no hiciera nada estúpido, y que recordara que el personaje principal no debe morir bajo ninguna circunstancia. Después de esto, el demonio y el héroe, sin contener su ira, atacaron a Ino, con la intención de proteger a Shelly y cumplir la orden. El oso negro se regocijó, disfrutando de su nueva libertad, mientras Inco intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Por un momento, el oso demonio incluso se sorprendió de lo brillante y claro que resultó ser el mundo humano, casi olvidando el propósito de su invocación. Entonces Nathan lo hizo entrar en razón rápidamente, y le ordenó que se pusiera a trabajar inmediatamente, ya que su fuerza mental no duraría mucho. Sin embargo, el demonio se apresuró a asegurar que siempre había sido leal al supervisor, y por lo tanto, la invocación había resultado ser la decisión correcta. Luego atacó a Jingo con toda su fuerza, declarando que el espíritu del fuego inferior no era rival para el dios de la montaña. Inco intentó invocar las llamas de nuevo, pero el feroz oso lo golpeó en la cara. El demonio no estaba contento porque el débil espíritu del fuego seguía resistiéndose, y por lo tanto, no tenía intención de perdonarlo. Pronto, Jingo comenzó a desaparecer gradualmente. Su verdadero cuerpo había cruzado el límite y ya no podía usar todo su poder.
De repente, una cuerda se envolvió alrededor del cuello del espíritu del fuego y lo atrajo hacia un lado. Resultó que el protagonista había previsto de antemano el intento de escape y utilizó la cuerda que ataba a los inmortales. Un momento después, el espíritu quedó completamente atrapado en el suelo y ya no pudo escapar ni del demonio oso ni de Nathan. Axel, que había estado observando todo desde el principio hasta el final, no podía creer que el Señor de la Estrella de Fuego hubiera sido derrotado por el protagonista. De repente, el hombre notó la jarra que había adquirido recientemente, y el líder del clan recordó que la jarra estaba atada con una cuerda roja. Nathan confirmó que gracias a la rectitud de Axel, pudo obtener la cuerda que ata a los inmortales. Axel miró al espíritu de fuego capturado con lágrimas en los ojos, reprochándose por la derrota que se había permitido sufrir. Además, el gobernante de la Estrella de Fuego ya había comenzado a transformarse en energía pura, perdiendo gradualmente su verdadera apariencia. Pronto todo este poder fue comprimido y transformado en un pequeño cristal que Nathan tanto deseaba obtener. El héroe entonces se volvió hacia Axel y le ofreció discutir un trato, una de cuyas condiciones era James. Nathan le preguntó directamente al hombre cuánto estaba dispuesto a pagar para salvar al descendiente de la familia Song. Después de un tiempo, Nathan y el oso demoníaco desaparecieron, y el jefe del clan Song ya estaba abrazando a su hijo. Axel afirmó que el dinero no tenía importancia, porque se acercaba el fin del mundo, y lo más importante para una persona era preservar la vida. El hombre luego ordenó a sus subordinados que vendieran todos los bienes inmuebles, compraran alimentos y agua, y transportaran todo a un búnker en una villa en el campo. Además, ordenó contactar al anciano Huang y comprar todas las cosas antiguas de la familia Song. Después de esto, el hombre enojado juró hacer todo lo posible para convertir la vida del protagonista en un infierno. Mientras tanto, Nathan paseaba tranquilamente por la ciudad, como si nada hubiera pasado, y compraba provisiones en las tiendas. En ese momento, el protagonista recibió un mensaje en su teléfono, indicando que se habían depositado casi 30 millones en su cuenta bancaria. El joven pensó que si hubiera tenido tiempo, podría haber aprendido mucho más sobre la familia Song. Pero ahora la velocidad era la prioridad. Luego el héroe fue a la farmacia y dijo que le gustaría comprar 1000 tabletas Shangqing. La muchacha se sorprendió, ya que era un medio para eliminar venenos, pero Nathan no le explicó nada y solo preguntó si podían vendérselos. La muchacha respondió que la entrega de tal volumen de medicamento podría tardar 2 días, y el héroe prometió pagar un 20% extra si recibía el pedido mañana. Después de esto, el joven continuó caminando, y en el camino pensó en el hecho de que solo había 10.000 tablillas Shangqing en Feikui. Nathan no pudo evitar sorprenderse de que en vísperas del fin del mundo, el material más importante para él fuera una medicina tan discreta. Entonces el joven recordó cómo en su vida pasada había enfermado gravemente e incluso pensó que moriría. En ese momento, lamentó no haberse abastecido de píldoras Shangqing con anticipación, ya que aceleraban el despertar de habilidades y suprimían eficazmente el virus zombie. Luego de esto, la niña decidió ir a la farmacia a buscar medicamentos y ayudar a su hermano, a pesar de que éste le pidió que no saliera de casa. Nathan recordó con dolor que su hermana menor se había ido para siempre, ya que pronto fue capturada por la gente del clan Song. Mientras pensaba en esto, el personaje principal ni siquiera se dio cuenta de que ya estaba en casa, pero ahora no tiene nada de qué preocuparse. El héroe estaba decidido a no permitir que a Shelly le volviera a ocurrir lo mismo que en su vida pasada. El clan Song ya sabe que se acerca el fin del mundo, y por eso está almacenando activamente alimentos. Sin embargo, no tenían idea de que el recurso más importante en las primeras etapas serían las personas con habilidades despiertas. Por eso el protagonista creía que al obtener las píldoras Shangqing, podría dominar muchas habilidades y convertirse en todo un ejército. Sin perder tiempo, Nathan recogió la reliquia familiar y comenzó a absorber la energía del espíritu del fuego para mejorar sus habilidades. Al momento siguiente, una enorme corriente de energía furiosa brotó de la piedra, tomando la forma de una flor de loto. Serenity felicitó al guardián por absorber el espíritu del fuego, e informó que la habilidad fuego infernal del joven había mejorado con éxito al nivel loto escarlata. La niña también agregó que las habilidades de Nathan se habían mejorado al nivel 2, y ahora podía controlar la forma del fuego con mucha más precisión. El niño lo probó inmediatamente, creando una espada de fuego en sus manos, y notó que el espíritu del fuego resultó ser mucho más útil de lo que había supuesto anteriormente. De repente, un oso demoníaco se acercó al joven, sin dejar de regocijarse por haber escapado finalmente de la jaula. Sin embargo, el protagonista rápidamente se cansó de la excesiva atención de los prisioneros.
por lo que los apartó, y les pidió que no lo molestaran mientras pensaba. Entonces Lei se acercó a él y le advirtió que era mejor no llamarlo, ya que de todos modos no ayudaría y simplemente escaparía de la prisión. En respuesta, Nathan afirmó que a medida que sus habilidades crecieran, podría abrir nuevas cámaras y convocar espíritus malignos más poderosos. Por lo tanto, no necesita los servicios del Niño del Trueno, y un día llegará el momento en que Lei le rogará que lo llame. Después de esto, el héroe regresó al mundo humano. Nathan miró la luna y pensó que mañana sería el penúltimo día antes del fin del mundo. Al día siguiente, Nathan no perdió tiempo en acudir a la exposición de joyas, porque allí fue donde encontró exactamente lo que necesitaba. Al principio, el personaje principal deambuló un rato por la sala, examinando atentamente las piezas, hasta que finalmente encontró lo que buscaba. El mineral escondido detrás del cristal contenía una enorme cantidad de energía de habilidad especial, que debería haber sido suficiente para mejorar su habilidad. En una vida pasada, una persona afortunada obtuvo esta piedra en bruto y saltó muy lejos, obteniendo innumerables beneficios. Mientras tanto, en una sala separada y espaciosa, se estaba llevando a cabo una subasta, donde la gente hacía ofertas grandes y ansiosas por adquirir artículos valiosos. El siguiente lote resultó ser una piedra con un potencial colosal, que contenía jadeíta con un valor de al menos 5 millones. Luego comenzó la subasta. El precio inicialmente era de 3 millones, pero rápidamente se elevó a 4. Inesperadamente, uno de los invitados aumentó la apuesta a 5 millones, y los presentes quedaron sorprendidos. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que no se podía esperar menos de Theo, ya que representaba a un gran grupo inversor. Parecía que la subasta había terminado, pero de repente se hizo una oferta de 6 millones, y Theo, sorprendido, se giró hacia un lado y vio a Nathan. Pronto, el administrador se acercó al héroe, y tímidamente le informó que la subasta tenía un sistema de membresía, y que se requería una tarjeta negra para participar. Nathan no discutió y mostró su tarjeta dorada, preguntando si el hombre tenía más preguntas para él. El administrador le permitió seguir participando, reflexionando sobre el hecho de que este invitado desconocido tenía uno de oro, lo cual era bastante inesperado. Mientras tanto, el presentador anunció que el joven había realizado una oferta de 6 millones, y preguntó si alguien estaba dispuesto a seguir pujando. Theo, sin dudarlo, subió el precio a 7 millones, pero luego Nathan, sin dudarlo un segundo, aumentó la oferta a 10 millones. Todos los presentes quedaron asombrados porque esa cantidad excedía significativamente el costo real de la piedra sin procesar. La chica que estaba al lado de Theo intentó calmarlo, sugiriendo que el joven solo estaba fingiendo ser rico. Inesperadamente, Theo se volvió hacia su rival y le preguntó su nombre. El héroe dijo su nombre con calma. Luego de esto, el hombre elogió al personaje principal y dijo que lo recordaría, ya que dio la impresión de ser una persona muy genial. Después de un tiempo, Nathan ya estaba tomando aquello que tanto necesitaba. El joven estaba increíblemente feliz porque este mineral le garantizaba un futuro brillante. Entonces el protagonista estaba a punto de salir del salón, y escuchó que el siguiente lote sería un abanico de cristal esmaltado. Sin embargo, de repente detrás de él se oyeron gritos de ayuda. La gente gritaba que había aparecido un verdadero monstruo. Nathan se giró y vio a unos clientes aterrorizados intentando escapar de una entidad que emitía una energía siniestra. Al observar más de cerca, el protagonista divisó un monstruo. Era una enorme serpiente con cabeza humana, y parecía como si la entidad hubiera emergido directamente del abanico. Entonces Nathan supuso que el monstruo había venido por él, porque el ventilador estaba al lado de la piedra sin procesar, y había absorbido parte de su energía. Además, Nathan creía que el inminente fin del mundo vendría acompañado inevitablemente de fenómenos sobrenaturales. Mientras tanto, Theo, no queriendo simplemente huir, agarró un garrote plegable y corrió hacia el monstruo, con la intención de derrotarlo en una pelea justa. Sin embargo, sus esperanzas no se cumplieron. El monstruo fácilmente le quitó el arma de las manos sin siquiera disminuir la velocidad, y continuó moviéndose hacia Nathan. Sin embargo, Nathan ya había detenido al monstruo. La criatura intentó liberarse, pero el fuerte agarre del héroe detuvo instantáneamente todos los intentos. Decidido a no demorarse, el joven comenzó a concentrar energía en su ojo dorado para acabar rápidamente con el problema. Al momento siguiente, una llama brillante envolvió completamente al monstruo, con la intención de quemarlo hasta convertirlo en cenizas. Muy pronto, la criatura de otro mundo desapareció y en su lugar se formó un pequeño cristal de energía, que Nathan absorbió inmediatamente. Sin embargo, el protagonista sintió que el nivel de cultivo de este espíritu maligno era bajo,
por lo que solo recibió un ligero impulso. Theo, todavía sin poder creer lo que veía, cayó de rodillas, tratando de comprender lo que había sucedido. El hombre entonces llamó con admiración al protagonista un verdadero maestro, y expresó su deseo de inclinarse ante él como mentor. Mientras tanto, una multitud de personas se había reunido cerca de la casa donde vivía Nathan, y todos estaban sorprendidos por la cantidad de cajas y jaulas con animales. Los vecinos sabían que Nathan había comprado todo esto, pero no podían creer que se hubiera vuelto tan rico. Alguien le sugirió que iba a abrir su propio negocio. Sin embargo, una mujer gruñona creía que Nathan era solo un chico engreído que definitivamente no tendría suerte con su plan. Ella era escéptica ante la idea de que él abriera su propio negocio. Estaba segura de que no era capaz ni siquiera de dirigir una tienda. De repente, una de las chicas le preguntó a la tía Shang si era cierto que anteriormente había querido alquilar el almacén de su familia y abrir allí su propio supermercado. La mujer dijo que no le interesaba en absoluto ese lugar de mierda. Mientras tanto, el personaje principal ya se había acercado a su casa, sin prestar atención a quienes lo rodeaban. De repente, uno de los cargadores se volvió hacia el joven y le informó que todo lo pedido ya había sido entregado, tras lo cual le pidió que revisara la mercancía. El trabajador agregó también que mañana llegaría otro camión con carga, pero que aquí posiblemente no habría suficiente espacio para él. Al enterarse de que otro camión llegaría al día siguiente, la tía Sang se puso furiosa y no podía creer que Nathan realmente se hubiera hecho rico. La mujer no comprendía cómo el huérfano había logrado alcanzar tanta prosperidad. Le irritaba que él fuera a abrir un supermercado en ese lugar. Durante todo este tiempo, el nieto de la tía Sang necesitaba ir al baño, por lo que no pudo pensar en nada mejor que hacer que aliviarse en el almacén de Nathan. El muchacho, para nada avergonzado por la cercanía del dueño, entró y comenzó a hacer sus necesidades. Cuando logró aliviarse, respiró aliviado. Sorprendentemente, la mujer no solo no regañó al niño por tal arrebato, sino que, por el contrario, se mostró complacida e incluso lo elogió por su independencia. Luego se volvió hacia Nathan y le dijo que el bebé aún era muy pequeño, por lo que esperaba que el joven no se opusiera. Sin embargo, el protagonista tenía una opinión diferente. Agarró al niño por la ropa y lo apartó bruscamente. Después de esto, el joven, sin dudarlo, arrojó al niño directamente a la tía Sang, lo que la sorprendió mucho. El niño comenzó a llorar fuerte y la mujer comenzó a regañar al protagonista, alegando que el bebé solo quería jugar un poco. En respuesta, Nathan afirmó brevemente que hablaba en serio y por lo tanto, le aconsejó a la mujer que no lo contactara. El protagonista entonces cerró el almacén desde dentro, pues ya no tenía intención de hablar con el vecino inadecuado. Mientras tanto, el niño caprichoso, al ver a otros niños jugar con petardos, también quiso hacer estallar algo. Al oír esto, la mujer se calmó instantáneamente y pensó en algo. Se le ocurrió un plan. Pronto tomó al niño de la mano y lo guió, prometiéndole comprarle muchos petardos y darle un verdadero espectáculo por la noche. Pensó con una sonrisa que si una chispa cayera accidentalmente en el almacén y se iniciara un incendio, sería completamente inoportuno para Nathan. Mientras tanto, Nathan, después de examinar las cajas, el héroe se dio cuenta de que todo lo necesario ya había sido entregado. Y esto no podía sino complacerlo. Sin perder tiempo, el joven usó la reliquia para contactar a la torre de supresión de demonios y ordenó que se recogieran todas sus pertenencias. En ese mismo momento, un enorme portal se abrió en el medio de la habitación y comenzó a succionar todas las cajas del almacén. La carga se movió instantáneamente hacia la entrada de la prisión, lo que hizo muy feliz a Serenity. Decidió que ahora finalmente podía comer hasta saciarse. Después de esto, el personaje principal le dijo a la niña que buscara cámaras vacías y colocara todos los suministros allí. Serenity notó que como tenía muchos animales, podrían asignarles una parcela de tierra, y si los alimentaba con el aura de la torre, la carne se volvería aún más sabrosa. Sin embargo, Nathan seguía preocupado porque se acercaba el fin del mundo y no sabía cuánto duraría la catástrofe. De repente, el oso se dio cuenta de que debía empezar a cultivar la tierra, porque en épocas de malas cosechas, lo más importante para los seres vivos es el suelo y las semillas. El protagonista ya había comprado una cantidad suficiente de semillas, pero estaba preocupado por el estado del terreno alrededor de la torre. Entonces Nathan de repente se levantó y regresó al mundo humano, porque se dio cuenta exactamente de lo que tenía que hacer. Pronto el protagonista se encontró en los suburbios, mirando a su alrededor. Se preguntó si la torre del demonio podría albergar una gran cantidad de terreno. No perdió mucho tiempo en adivinar y decidió ponerlo todo a prueba. Usando su habilidad, el héroe comenzó a absorber la tierra y a dirigirla a otro mundo. Mientras tanto,
Serenity observó con horror cómo una enorme masa de tierra caía del cielo hacia ella. Ella advirtió que el poder espiritual de Nathan era insuficiente, lo que hacía que el espacio alrededor de la torre fuera demasiado pequeño para enterrarlos a todos. Mirando a su alrededor, Nathan calculó que ya había reunido al menos 20.000 jeans de tierra, pero todavía dudaba que fuera suficiente. Él comprendió perfectamente que después del fin del mundo, todo lo que cubre la tierra quedará inutilizable, y el suelo fértil se volverá valioso. Por eso el protagonista sintió que no podía perder ni un minuto, y decidió firmemente aumentar de inmediato su fuerza espiritual. Nathan comenzó a absorber diligentemente la energía del espíritu del fuego, y le tomó algún tiempo. Mientras tanto, la tía Shang, tal como le había prometido a su nieto, compró una gran cantidad de petardos para realizar un espectáculo impresionante. De repente, un nieto alegre corrió hacia la tía Shang, sosteniendo algo en sus manos, y le pidió a su abuela que lo mirara. La mujer se sorprendió al darse cuenta que era un espejo, y preguntó de dónde lo había sacado el niño. Sin embargo, un niño pequeño, rodeado de un aura siniestra, afirmó que había alguien en el espejo. La tía Shang se sorprendió, y no entendió de qué estaba hablando. Mientras tanto, el niño ya había acercado el espejo directamente a su cara. Al momento siguiente, la mujer vio con horror en el reflejo la imagen de un terrible monstruo, que la miraba directamente. Estaba tan asustada que apenas podía mantenerse en pie, y al decidir que había un fantasma real frente a ella, le pidió a su nieto que quitara inmediatamente el espejo. Sin embargo, el niño parecía haberse vuelto loco, y seguía apuntando persistentemente el espejo hacia su abuela, afirmando que a ella le gustaba mirarse en él. La tía Shang entró en pánico y rogó que se detuviera, pero el espejo ya había comenzado a emitir una energía oscura. Al momento siguiente, el mismo monstruo comenzó a salir de él, mostrando sus afilados colmillos, dirigiéndose hacia la asustada mujer. Muy pronto, una energía siniestra pareció penetrar en la tía Shang, provocando que comenzara a comportarse de manera antinatural. En ese momento, el niño poseído se rió, encontrando divertido lo que estaba sucediendo, y sugirió que su abuela tocara otra cosa. De repente la energía oscura abandonó al niño, pero este poder ya había pasado a la mujer. Ahora ella, mirando a su nieto, le pidió que se acercara. El niño intentó huir lo más rápido posible, pero la entidad de otro mundo lo agarró y no le permitió llevar a cabo su plan. Mientras tanto, esa noche, fenómenos extraños ocurrían por toda la ciudad. Numerosos espíritus y fantasmas vagaban por las calles de la metrópoli. Por la mañana, uno de los trabajadores del almacén del puerto, mientras realizaba sus tareas, miró al cielo y supuso que pronto comenzaría un diluvio. También notó que un barco se acercaba al puerto, y recordó la noticia de que un pez extraño había sido capturado en uno de los barcos en el mar. Los marineros dijeron que su cuerpo estaba cubierto de pus, y que muchos colmillos afilados sobresalían de su boca. En ese momento, otro empleado del almacén entró a la habitación, y le informó a su compañero que ya casi era la hora, pero no recibió respuesta. Entonces el hombre le explicó a su jefe que había venido a buscar provisiones, y de repente notó que la mano de su colega había adquirido un color extraño, y temblaba violentamente. Parecía que tenía mucho dolor, así que el otro hombre le preguntó si estaba bien y si necesitaba ayuda. Luego sugirió que su colega simplemente tenía un resfriado, y le aconsejó que pidiera permiso a sus superiores para recuperarse. De repente, lo distrajeron los fuertes pasos de unas personas con trajes negros que se acercaban rápidamente a ellos. De repente, una de las personas que llegó preguntó si las tablillas Shangqing todavía estaban en este almacén, pero el hombre explicó que las mercancías ya habían sido compradas. Entonces, el hombre con la cicatriz en la cara ordenó a sus subordinados que sacaran inmediatamente todo de allí, pero el empleado del almacén exigió que se detuvieran. Para no escuchar sus objeciones, el hombre lo empujó bruscamente. Perdió el equilibrio y cayó sobre su compañero enfermo. Después de esto, el líder ordenó nuevamente que todos los bienes fueran retirados lo más rápido posible. Pero justo cuando estaba a punto de irse, uno de los trabajadores del almacén de repente le agarró la pierna, y el hombre perdió el equilibrio y comenzó a caer. Al mirar a quien lo sostenía, vio que la piel del trabajador había cambiado de color, y que en sus manos habían crecido garras largas y afiladas. Los hombres de traje negro, armados con todo lo que tenían a mano, se prepararon para luchar contra el hombre poseído. Golpearon brutalmente al trabajador del almacén y liberaron a su jefe. El hombre de la cicatriz estaba sumamente perturbado por lo sucedido, y miraba a la víctima con desconcierto, sin siquiera imaginar lo que le había sucedido. Sin embargo, él mismo pronto enfermó. Pero a pesar de la preocupación de sus subordinados, insistió en que primero debían tomar la medicina.
Fue en ese momento cuando se escuchó una voz desconocida preguntando si estaban hablando de él. Resultó que era Nathan. El personaje principal afirmó que todos estos bienes le pertenecían, ya que gastó su propio dinero en ellos. Entonces Nathan observó con una leve sonrisa que, aunque el fin del mundo aún no había llegado, estas personas ya tenían prisa por morir. En respuesta, el hombre de la cicatriz dijo que todo el puerto logístico pertenecía a su jefe y que podía venderles las mercancías a un buen precio. Sin embargo, Nathan respondió brevemente que no tenía intención de vender nada. Además, agregó que les daba 10 minutos para que abandonaran el lugar voluntariamente. De lo contrario, no se haría responsable de las consecuencias. Entonces el personaje principal notó que un trabajador del almacén estaba tendido en el suelo y se sorprendió al darse cuenta de que ya habían comenzado a aparecer zombies. Sin embargo, los hombres de traje negro no iban a tolerar una actitud tan arrogante por parte de Nathan. Entonces los hombres de traje negro decidieron agarrar al personaje principal, pero Nathan desapareció de la vista en un abrir y cerrar de ojos. Pronto se hizo evidente que el joven, usando sus habilidades, había subido rápidamente a la cima de una gran montaña de cajas. Al mirar dentro de una de las cajas, Nathan se preguntó si todos los productos de ese almacén realmente pertenecían solo a su jefe. El líder de la pandilla no entendió qué quería decir el misterioso joven. Mientras tanto, Nathan, preparándose para usar la habilidad, declaró que tenía la intención de usar el conocimiento del enemigo contra él. Al momento siguiente, el protagonista activó su poder y trasladó todos los bienes a otro mundo. Al día siguiente, la dueña del cargamento, Sally, que vivía en una lujosa mansión, recibió una desagradable noticia. La mujer estaba extremadamente insatisfecha porque sus subordinados no solo no devolvieron la medicina, sino que también permitieron que le robaran el resto de los productos. El hombre con la cicatriz en la cara tímidamente puso excusas y explicó que la persona que robó todo tenía algún tipo de superpoder. Había muchas cajas en el almacén, pero después de que el héroe las arrojó a la calle y cerró las puertas, todo el contenido desapareció repentinamente. Al oír esto, Sally se sorprendió al principio y luego exigió saber el nombre de la persona que se atrevió a robarles. Uno de los subordinados respondió que ya había verificado los datos del destinatario indicados en los documentos y descubrió que el nombre de esa persona era Nathan. La mujer sugirió que el joven poseía una habilidad similar a una bóveda y por lo tanto debía ser capturado a la primera oportunidad. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por un subordinado que de repente enfermó gravemente y apenas podía mantenerse en pie. De repente, el hombre se desplomó en el suelo y comenzó a respirar con dificultad. Su apariencia indicaba claramente que se había convertido completamente en un zombi. Sally, al ver esto, afirmó con calma que el virus ya había penetrado en el cerebro